Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos este camino de la octava de Navidad, un solo día de esta gran fiesta de ver al niño Dios en la cuna al lado de José y María, reconociendo el nacimiento del Redentor. Y hoy con la fiesta de un apóstol, santo, evangelista, un hombre que hemos conocido con el término del discípulo amado. Para ello vamos a tomar el Evangelio que nos permite hoy la Iglesia, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 2 al 8. Primer momento, lectura del texto. El primer día de la semana, María la Magdalena echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy, en esta fiesta del apóstol Juan, la presencia del Espíritu Santo. Si alguien de los apóstoles y de los creyentes y de los santos de la historia de la Iglesia ha sido pleno y lleno de la gracia del Espíritu, es Juan. Acuérdense ustedes que a él se le ha depositado la confianza de ser hijo, que acompaña a la madre del Redentor después de que Jesús parte de este mundo. Por eso él acompaña a quien es trono de la sabiduría de Dios, ella que es el arca de la nueva alianza, pues él, un hombre puro de corazón, ha sido digno de ser lleno del Espíritu. Pidamos esta fuerza del Espíritu Santo y digamos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos con tu presencia, gracia y luz, que podamos, como Juan, ver y creer. Tener el corazón puro para poderte ver, Dios mío. Amarte como el discípulo amado y que la Escritura nos ayude cada vez a ir fortaleciéndonos el encuentro contigo en la cotidianidad, en la búsqueda con todo corazón y en el verte en las realidades cotidianas de la vida. Amén. ¿Qué dice el texto de hoy? Miremos capítulo 20 de Juan, versículos del 2 al 8. ¿Qué están narrando? ¿Quién aparece de primera? Una mujer. ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué le dice a quiénes? Que escuchan una noticia. ¿Cuál es esa noticia? ¿Cómo reaccionan estos al recibir la noticia? ¿Dónde van? ¿Cuáles son las formas de la narración? Lo que se nos dice allí de cómo se dirigen y hacia dónde se dirigen. Cuando llegan allí, ¿qué pasa? Y hay una constatación. ¿Cuál es esa constatación? Y al final hay uno que tiene como una actitud especial. ¿Cuál es esa actitud especial? Como todos los días, varias lecturas, recomponemos al final el texto con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Ya hemos mirado qué dice el texto, ahora miramos qué me dice a mí el texto. Y el contexto no se nos puede perder a ustedes y a mí. Estamos en la octava de Navidad. Seguimos mirando a Jesús recién nacido. Ayer con la narración del martirio de Esteban, hoy con la vida del apóstol amado, del discípulo amado. Juan, la Iglesia lo ha reconocido así, aunque otros expertos se han puesto a proponer algunas tesis sobre quién era el discípulo amado. La Iglesia en su tradición, y yo particularmente comprendo que el discípulo amado es Juan, apóstol. Que podamos hoy, como Juan, tener un corazón dispuesto, abierto a la presencia del Señor, que podamos, como Juan, mirar qué dice hoy la palabra. Él nos ha dicho en el principio que en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios.
Ese es el Evangelio que se ha proclamado el 25 de diciembre en el día. Y lo ha comprendido. Jesús existe desde siempre con el Señor. Y si ustedes y yo miramos hoy la primera lectura, que es de Juan, y la vamos a escuchar en estos días, la primera lectura de Juan, de la primera carta de Juan, pues miramos como lo que existía desde el principio lo hemos oído y lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo que contemplaron y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida, pues la vida se hizo visible y nosotros hemos visto y damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y que se nos manifestó. Sigue en sus escritos, la iglesia ha atribuido a Juan el cuarto evangelio, 1, 2, 3 cartas de San Juan y el Apocalipsis. Y en esta primera carta nos sigue hablando en los términos del comienzo del evangelio. El Señor Jesús es el Logos, el verbo del Padre que ha existido desde siempre. Es Dios desde siempre, es eterno y ha estado con el Padre. Y desde Él que existe con el Padre, ellos pueden dar testimonio porque lo han oído y lo han visto. Hoy Juan aparece en este contexto del niño Jesús, que lo contemplamos en esta octava de Navidad, antes de llegar a la octava, que es el día que colocan el nombre, el día de la circuncisión, a mostrarnos que este pequeñito que ha tomado condición humana es Dios que ha existido desde siempre, el Hijo de Dios. Y que el poderlo ver es tener un corazón como el de Juan y una pureza tan grande que cuando lo vio, él creyó. De hecho, la narración hoy nos sitúa en la cruz. Imagínense, después de la cruz, en el día domingo, ni siquiera en la cruz, ya en el tercer día, en el domingo, cuando María Magdalena había ido de primera al sepulcro y había visto que no estaba el Señor allí, y había corrido donde Simón Pedro, el otro discípulo, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. Antes de que ella lo hubiera resucitado, les habían dado esta noticia a ellos. Es la noticia que yo les decía ahorita. ¿Cuál era la noticia? Y ellos reaccionan corriendo. Pues lógicamente Juan, que es más joven que Pedro, llega primero, pero por respeto espera y entra Simón. Simón constata que allí donde habían puesto al Señor, los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. Y entonces, no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Pedro constató, pero al final se nos dice que entra el otro discípulo, ahí sí entra Juan, y entonces vio y creyó. El trasfondo de esta llegada de los dos apóstoles, después de la que primero anuncia, que es María Magdalena, es el amor que los hace correr. Pedro y Juan, en un arrebato de ganas de ver qué es lo que pasaba, también la constatación seguramente porque no comprendían, todavía no sabían que había resucitado el Señor, pero los lleva, el amor los lleva corriendo porque pues quieren saber qué pasó. Y el discípulo amado siempre, desde que reconoció que Jesús era el enviado, acuérdense ustedes en el comienzo del Evangelio, nos muestra Juan, que el Juan el Bautista le mostró: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan apóstol y Andrés apóstol, que eran discípulos de Juan el Bautista, de otro Juan, creyeron. Desde ese momento le dijeron al Señor: Maestro, ¿dónde vives? Y el Señor le dijo: vengan y lo verán. Desde ese momento Juan le abrió el corazón totalmente al Señor Jesús y nunca más se apartó de él, ni siquiera en la cruz. Hoy, parte de esta meditación que los invito en esta Navidad es mirando a Jesús en el pesebre. Miremos el corazón de Juan, que nunca se separó de Jesús. Que este pequeñito que nace para dar la vida, eso es lo que celebramos en Semana Santa, y allí está Juan también, hoy nos lo muestra en la resurrección, que como Juan, miremos hoy al pequeño Jesús, Yeshua, que significa Jesús salva, Dios salva, Yahvé salva, que nunca nos separemos de Dios, como lo ha hecho Juan. Esa es parte de la meditación que les propongo, que corramos como Él a la constatación del sepulcro vacío, y que cuando miremos adentro podamos, como Juan, ver y creer. Ver y creer.
y que podamos tener una fuerza de Dios para, como Él, purificar el corazón y que siendo pequeños podamos ser discípulos amados. Hay algo muy grande en el Evangelio de Juan que ha dejado que algunos hagan unas tesis desde la teología, desde quién es el discípulo amado, pero para mí es claro que Él no ha querido aparecer y que dentro del contacto que ha tenido con el Señor Jesús ha quedado plasmado todos sus relatos en el discípulo, en el cuarto Evangelio, que es considerado con la simbología del águila porque es de una altura teológica muy grande, porque es como las águilas vuelan alto y tienen una mirada muy perfecta, que podamos como Juan, como él, no querer aparecer. Hay muchas partes de los relatos donde él no se nombra, pone el nombre Pedro. En alguna parte del relato de cuando los discípulos de Juan el Bautista vieron y creyeron, él tampoco pone su nombre, sino que pone el nombre de Andrés. Y pone los nombres de los que están ahí al lado, pero él no, él dice el discípulo quien tanto amaba. Y es que esa es una realidad. Y él no ha querido aparecer, porque el que debe aparecer es Cristo Jesús, el centro. Y esa ha sido la vida de Juan, que aparezca Jesús, porque como el otro Juan Bautista, ha aprendido a que él crezca y que yo disminuya. Y toda esta Navidad es el abajamiento de Dios, verlo pequeñito en un pesebre, en la realidad no de un palacio real, sino de una pesebrera, el lugar donde hay animales, donde hay comida de animales, pero también hay todo lo que tiene que ver con la vida de los animales, y no es digamos que para nosotros los humanos no sería como el lugar digno de nacimiento, pero Dios en su abajamiento ha venido allí, y es más, los hombres que no le permitieron albergue, pues han llevado a que Dios nazca allí en un lugar humilde y sencillo, pues que nuestro corazón en este tiempo de Navidad, porque no terminamos Navidad, la Navidad sigue hasta Epifanía, 6 de enero, y después del 6 de enero hasta el bautismo ya termina el gran bloque Adviento, Navidad, Epifanía. Que en este tiempo sea un momento para que preparemos el corazón para siempre y que podamos ser discípulos amados, que creen, que ven y creen. Para ver hay que creer, lo hemos dicho también. Aquí Juan pues la hace desde el momento de constatación del sepulcro vacío, pero su corazón corría al encuentro de Jesús. Como María Magdalena, como Juan y también como Pedro, que corrieron al sepulcro vacío. Ustedes y yo hoy mirando no el sepulcro sino el pesebre, sigamos creyendo. San Juan apóstol reclinó el pecho en la cabeza del Señor en la última cena. En muchos pasajes que seguramente no están escritos en la palabra, estuvo siempre fiel y atento al Señor en todo, en sus alegrías, hasta en los dolores que el mundo le causaba al Señor, con la persecución de los fariseos, saduceos, sacerdotes, escribas, con los momentos donde la gente se apartó de él, en una narración que está también en el capítulo de Juan 6, cuando él se presenta como el pan de vida, y el mismo Pedro en algún momento dice, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Juan también ha estado ahí dentro de los que han seguido fieles y no se han ido. Y tan no se ha ido que fueron otros discípulos y apóstoles. Cuando se fueron en la persecución, él estuvo a los pies de la cruz y fue el digno hijo de María por herencia de Jesús. Y ella la acogió. Y María acogió como a Juan como hijo y ella acogió como madre. Y vivieron, aquel puro pudo estar con la pura y con la llena de gracia. Ese es el otro sentido que los invito en este momento, la pureza del corazón de Juan. Que en esta Navidad, mirando al que es puro, en mayúsculas, el recién nacido, el niño Jesús, nos llenemos de esta invitación del corazón de Juan a tener puro el corazón. Y la pureza del corazón va más allá de la sexualidad malentendida. La pureza del corazón va con una rectitud de intención en todos los ámbitos de la vida, en todo. Dice el padre Rubén que es ni siquiera pensar mal del otro, y va también en el sentido del amar completamente sin esperar nada a cambio. Esa es la vida de Juan, apóstol evangelista. Dentro de tantos Juanes que hemos visto en santidad, este Juan apóstol, el discípulo amado, es un modelo que aparece en esta Navidad, porque seguimos en esta celebración, para que corramos al encuentro de Jesús y como Él creamos y como Él esperemos
y como Él tomemos a nuestra Madre María como madre y seamos puros para que de la mano de ella podamos estar cerca de Jesús siempre y que podamos mirar hoy a Jesús recién nacido y que como Juan lo guardemos en el corazón y vivamos con Él y lo escuchemos y demos testimonio como Él también en últimas, como ayer era testigo San Esteban, primer mártir, hoy es testigo el apóstol y el discípulo amado que había dado testimonio de que el que habían visto es el que siempre ha existido y ellos lo han visto y lo han oído y por eso han dejado escrito, y lo que está escrito no es una mentira, es el testimonio de muchos, entre ellos uno fiel, uno que puede decir palabras de verdad porque en su corazón no hay mentira, porque su corazón es fiel, y ese es Juan, apóstol evangelista, que como hoy miremos que el niño Jesús fue cubierto seguramente con los pañalitos cuando nació. Ya después a Juan le tocó ver el sepulcro ya con unos lienzos que estaban ahí tendidos y un sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los lienzos sino enrollado en otro sitio aparte, seguramente todo muy bien arreglado, pero Jesús en su cuerpo glorificado ya no necesitaba de estas telas. Pero Jesús, que se hizo hombre, lo vemos ahora con sus pañalitos en el pesebre. Juan lo vio como un hombre, lo acompañó y lo escuchó, y vio el testimonio del sepulcro vacío con aquellos telas que le colocaron en su cabeza y en su cuerpo en el último momento de su vida, cuando ya su cuerpo glorificado no los necesitaba más. Ha visto los momentos y las etapas de la vida del Redentor y ha creído rotundamente y ha esperado en Dios con toda la fe del corazón. Usted y yo hoy tenemos estos sentimientos de Juan el apóstol. Queremos ser puros de corazón, queremos ser discípulos amados del Señor, queremos tener la recta intención del corazón, queremos ver y creer. Acuérdense que para ver hay que creer primero también. Queremos creer primero en el corazón, porque Juan creía primero en el corazón. Juan era el que más, podríamos decir, dentro de los apóstoles, había comprendido las palabras del Redentor. Tan las había comprendido que supo estar y esperar en el momento decisivo de la cruz. Ustedes y yo como Juan somos capaces de estar en la cruz al lado de Jesús y ofrecer nuestra cruz y ser dignos también para que recibir a María como nuestra madre. ¿Cuáles son los sentimientos que hay hoy en el corazón después de esta gran meditación? Y digo gran no por lo que haya dicho yo, sino por lo que la grandeza de los sentimientos de Juan, apóstol, porque el más pequeño, el que se hace el más pequeño, el más joven de todos los apóstoles, ha sabido ser el más puro, ha sabido esperar siempre en Jesús y por ello ha sabido escribir el relato de su testimonio. Y en sus cartas nos narran de esta manifestación, de este amor del Logos, del Verbo que ha existido desde siempre, la manifestación del amor de Dios. ¿Cómo podemos seguir interiorizando este testimonio de Juan para vivir esta Navidad y la vida como una Navidad plena? ¿Cómo podemos verdaderamente ser testigos de Jesús en el mundo de hoy con una pureza del corazón? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por la vida del testimonio de Juan el Bautista, que podamos, oh Dios, por el medio del apóstol San Juan, que nos has revelado las misteriosas profundidades de tu Verbo, concédenos comprender con inteligencia y amor lo que Él ha hecho resonar en nuestros oídos admirablemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto momento, la acción del texto y testimonio de hoy. ¿Qué queda en mi corazón y en sus corazones? Para que pongamos por vida en orden a ver, creer, o más bien para ver hay que creer también cómo está la fe. Pero la fe unida a la pureza del corazón, y hoy vemos un testimonio de la pureza del corazón. ¿Cómo está nuestra fuerza para que como Pedro y Juan corramos al encuentro de Jesús? Como María Magdalena, que es la que ha amado y se ha merecido desde aquella primera manifestación de Jesús. ¿Cómo hoy
seguimos mirando el pesebre, y al mirar el pesebre vemos la humildad del Redentor. ¿Y cómo va a ser nuestro camino de humildad? Si hay algo que Juan apóstol tiene, es humildad profunda, y la ha demostrado en sus escritos, que no ha querido aparecer él, porque el centro siempre es Jesucristo, para que cada uno de ustedes y yo nos pongamos como el discípulo amado. ¿Será que podríamos llegar a ser discípulos amados del Señor? El Dios a todos nos ama con todo el corazón, pero que pudiéramos tener la capacidad de Juan, como Juan el Bautista, de ir desapareciendo en nosotros, para que verdaderamente sea Dios el que reine en nuestros corazones, nuestras miradas, pensamientos, sentimientos, emociones, sean dignos de un humilde seguidor de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer para ello? Cada uno puede establecer ahí algunos criterios. Quedémonos también contemplando hoy toda la palabra y toda la invitación a la pureza, a la rectitud de intención. Que la contemplación sea como escuchar a Juan, que nos dice que se escribe este amor de Dios, para que esta alegría de nosotros sea completa. Quedémonos pensando cómo la palabra de Dios se hizo hombre y acampó entre nosotros, y de su plenitud todos hemos recibido. Quedémonos contemplando también con el Salmo: amanece la luz para el justo, la alegría para los rectos de corazón. Gracias por el eco que colocan al final del chat, gracias por las palabras que nos ayudan a todos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz, demos gracias a Dios. Feliz día para todos.